Buenas tardes a todos y a todas. Es un enorme placer estar hoy acá. Mi nombre, para los que no me conocen, es Carolina Testa y tengo el enorme placer de darles la bienvenida a otro encuentro de este espacio que se llama Inspiradas, Inspirados, Inspirades, como cada uno se lo quiera apropiar y que tiene por objetivo difundir el arte y la literatura latinoamericana, que es inmensa y maravillosa, en esta gélida Canadá que estamos de primavera con 10 grados. Así que festejando la primavera canadiense, en- les contamos que las actividades de Inspiradas son gratuitas y que nos incluyen a todos y a todas, y todos son muy bienvenidos. Y la idea es, si nos dejan, inspirarlos a descubrir nuevas lecturas, nuevos artistas, nuevas miradas y, por supuesto, en este caso, nuevos escritores para los que no la conocen, a nuestra invitada especial de hoy. Es un espacio para que nos relajemos un rato en este mundo que está bastante, bastante complicado y hablemos de cosas lindas. Como decimos a veces con Eugenia Sicabo, nosotros somos muy arbitrarios en este espacio y hablamos solamente de escritores y artistas que nos gustan, así que bajo ese lema así democrático, queremos contarles que esto sería imposible, imposible sin el enorme, enorme apoyo y generoso, generoso apoyo del Toronto Art Council, de nuestros amigos de Canadá Habla Español, de Diálogos Online, que promocionan nuestras actividades, el diario Correo Canadiense, de Cuéntame un libro, del HCHC, de la Embajada de México en Argentina, que tuvimos una reunión preciosa y que difunden nuestras actividades en Argentina, y por supuesto el Consulado General de México en Toronto, que ya saben que son muy amigos nuestros, que nos ayudan a difundir, que nos apoyan en las actividades culturales que hacemos. Y además, gracias a todos y a cada uno de ustedes que con un like, con un compartir, con mira, ¿por qué no te conectás a las charlas de Inspiradas? Hacen que esto crezca cada día más y más y más. Em, Así que más que bienvenidos todos. Para mí es una alegría enorme, enorme contarles que el año pasado estuve en la Feria del Libro de Nueva York en octubre y de repente veo que estaba Socorro Venegas, que es nuestra escritora de hoy, y yo tenía en mi cartera este libro, así, todo con mis marquitas, y nos sacamos una foto preciosa y dije, por favor, quiero que esté en Inspiradas. Tomó un poquito de tiempo, pero bueno, lo logramos. Así que hoy vamos a charlar con Socorro Venegas, que es escritora mexicana, a la cual admiramos muchísimo, y agradecerle profundamente la generosidad de estar hoy acá, que tiene una agenda peor que la de más de uno, y ella está acá generosamente con nosotros. Socorro, muy, muy bienvenida. Te podés desmutear, Socorro, ¿eh? Sí, claro. Listo. Pues muchas gracias, Carolina, por este espacio y muchas gracias a todas y a todos que están conectados. Me emociona mucho estar acá con ustedes para hablar de mis libros. Y es verdad que nos ha tomado tiempo llegar a esta conversación, pero la verdad es que también todo ocurre cuando debe ocurrir. Y, y bueno, estamos en mayo, que es un mes que para mí tiene siempre mucha resonancia porque algunas de mis historias eh, tienen un origen, un germen autobiográfico y algunas de esas historias que yo llevo luego a la literatura ocurrieron en mayo. Entonces siempre es un mes muy especial con muchas resonancias y temblores, ¿no? Como debe ser, como debe ser. Y vos sabés que, bueno, primero, antes que nada, me acordé que quiero pedir disculpas por la confusión, por el cambio de fecha de 20 y 21, que fue absolutamente mi culpa. Así que sepan perdonar para los que enloquecí con eso, y sobre todo agradecerle a Socorro que me socorrió en ese error que había cometido yo. Así que, y si bien efectivamente para nosotros también es un mes muy especial porque participamos de la Feria del Libro de Buenos Aires cada año, y nos venimos con la cabeza con muchas cosas y con mucha información, pero también muchas lecturas compartidas. Y eso es un poco lo que nos trae estos nuevos puentes colaborativos. Cuando eh, empecé a leer a Socorro, me pasó algo muy particular que fue entrar en un tiempo distinto en los libros.
entrar en un tiempo distinto, uno que viene acelerado y de repente empezás a leerlo de a poquito y le contaba hay varios libros que me gustaría preguntarte muchísimas cosas. Vamos a empezar por, si te parece, por el que más lloré, que es Ceniza Roja. Le contaba hoy que es un libro que a mí no solo me llegó muchísimo, sino que hizo que entre en otro tiempo emocional, en otro tiempo. Yo soy diseñadora gráfica de profesión, motivo por el cual también gráficamente me llevó a ir leyéndolo con espacios y con muchos blancos que me permitieron respirar entre tissue paper y tissue paper mientras lloraba. Y un poco preguntarte cómo fue el origen de ese libro, cómo se llega a a esa autobiografía desgarradora, a pasarla en papel y cómo se recompone una vida después de una muerte. Bueno, pues justamente lo que estoy narrando en ese diario, en Ceniza Roja, ocurrió en mayo de 1999. Estábamos como en el umbral del cambio de siglo. em, lo que cuento en ese diario, o la voz eh, que, que narra en ese libro, es la de una mujer que acaba de perder a su pareja. Em, yo prefiero contar así la historia, ¿no? O sea, tratar como de hablar de esa voz narrativa, porque acá hay algo que creo que puede ser interesante para ustedes, como de la cocina de ese libro, ¿no? De cómo se convierte en un libro, algo que no fue escrito para publicarse ni para ser leído por alguien más. Em, en aquella época, y me voy a estar desdoblando para hablar del libro y para hablar de la anécdota. En aquella época, esa mujer que acababa de perder a su pareja, pues como ustedes se imaginarán, ¿no? Estaba en medio de la catástrofe, en medio del derrumbe, la muerte fue abrupta. No es algo que yo cuente en el diario, no cuento cómo fue la muerte, porque eso ya no era lo importante, ¿no? El diario comienza con esta mujer tratando de sobrevivir y tratando de comprender y de alguna manera de sostenerle una mirada al mundo en una situación en la que era absolutamente improbable que pudiera mantenerse entera, digamos, ¿no? Y es lo que pasa también con el duelo, que uno eh, trata infructuosamente, cuando tiene una pérdida muy grande, trata infructuosamente de mantenerse íntegro, ¿no? No sé si aquí hay gente de muchas nacionalidades, entonces no sé si en dentro de su lenguaje, de la manera como usan la lengua, también suelen utilizar esta imagen para hablar de alguien que, a pesar de que ha sufrido algo muy duro, se mantiene entero, ¿no? Pues eso es lo que yo creo que ocurre con el duelo, con la pérdida, que no puedes mantenerte entero, ¿no? Que tarde o temprano te das cuenta de que te conviertes en una especie de dispersión, ¿no? Yo he usado una imagen que es como una dispersión de astillas. Y entonces lo que ocurre con este diario es que ahí está esta mujer tratando de entender esa dispersión, tratando de volver a unir esas piezas, y lo que resulta muy curioso ya a un nivel como muy personal de lo que sucedió con esa historia es que yo estuve escribiendo ese diario casi 9 meses, o sea, es el tiempo de una gestación. No me di cuenta, desde luego, ¿no? O sea, y yo estuve escribiendo eso, empecé a escribir ese diario 3 meses después de la muerte de mi pareja, eh, como un ejercicio que mi psicoanalista me propuso. em, y,
y yo ni siquiera, porque además la indicación del terapeuta también era no leer lo que estaba escribiendo. Entonces, yo ni siquiera releía, ¿no? No había de ninguna manera una intención literaria en eso que estaba escribiendo, porque cuando tú quieres hacer un texto literario, vuelves a él y corriges o reescribes, haces una serie de procedimientos que para una obra literaria son importantes. En este caso, no, o sea, me olvidé totalmente de la página anterior, seguía, eh, porque mucho también de lo que ocurría es que para mí un día era idéntico al que seguía y era idéntico al anterior. El dolor estaba allí y dominaba absolutamente todo el tiempo, ¿no? O sea, ese dolor de la pérdida llega a ocupar y habitar todos los espacios. Tú ya no entiendes tu vida pasada sin ese dolor y no eres capaz de imaginar un futuro sin ese dolor y es como una especie de ceguera. Entonces, cuando casi 20 años después, en una mudanza, me encuentro con un cuaderno donde reconozco que esa es mi caligrafía, reconozco que yo escribí eso, pero no logro acordarme de cuándo lo escribí, pues imagínense qué sorpresa fue, ¿no? Fue como despertar de algo, ¿no? De empezar a cavar, ¿no? En la memoria y decir, ¿cómo escribí esto? ¿En qué momento? Y entonces empecé claro, a recordar que mi psicoanalista me había pedido que escribiera, que hiciera un diario y que yo dejé de escribir en ese cuaderno cuando las páginas se acabaron y eso ocurrió 9 meses en ese periodo, ¿no? Me fijé en la fecha porque no siempre escribía fechas tampoco y eso está en el libro, ¿no? Pasa al libro em, pues como justo era la materialización de esto que digo, que para mí era idéntico un día y otro día. Yo los veía iguales, entonces no veía necesario seguir esta convención del diario de poner las fechas. Para mí eso no tenía ninguna importancia. Em, y lo que más bien sí era distinto es que de una página a otra podía haber encontrado un matiz nuevo dentro de todas esas emociones que estaban dentro de mí. Y, y entonces reencontrarme con ese cuaderno, eh, para mí fue como reencontrarme conmigo misma, ¿no? Con una yo a la que más bien había querido olvidar y dejar muy atrás, ¿no? ¿Quién quisiera realmente acordarse de esos días en los que eh, el dolor nos convierte en alguien tan extraño, ¿no? Como el dolor que es casi un momento de locura y que además yo, a pesar de haber escrito y publicado en relación con el duelo algunas historias, no solo ese diario, sino una de mis primeras novelas y algunos cuentos iban sobre ese tema, sobre la viudez, pero nunca me volví una cazadora de esas historias. O sea, yo no leía sobre el duelo, no buscaba libros, como sé que algunos colegas, algunos otros escritores, sí les ha pasado, ¿no? Que si deciden que van a escribir sobre un tema determinado y concretamente sobre el duelo, investigan, se documentan, leen. Y yo no necesitaba como sumergirme en eso, pero cuando estuve en la decisión ante la decisión de publicar o no Ceniza Roja, el diario, sí me puse a leer y entonces descubrí en el libro de Joan Didion, en el año del pensamiento mágico, fíjense qué título, que justo se llama así porque de verdad que hay una especie de locura del dolor. Y yo sentí que entendía perfectamente lo que le había ocurrido a ella, que además lo que ella cuenta le ocurrió después, años después de lo que yo había vivido. Era un libro de otra temporalidad, pero con el que yo me conectaba muy bien. Y en mi diario yo sabía que ahí estaban los rastros de cosas que no sabía cómo acomodar en la vida. O sea, yo después de que mi pareja murió, y el libro se llama Ceniza Roja porque él ya estaba convertido en cenizas, ya lo habíamos incinerado, ya no estaba, yo seguía conservando en mi bolsa, en la bolsa que traía siempre conmigo, guardaba allí sus anteojos y guardaba un par de calcetines, por ejemplo, porque
algo dentro de mí todavía no comprendía que él ya no iba a necesitar esas cosas. Y eso mismo, de alguna otra manera, también le sucede a Joan Didion, ¿no? En este libro donde ella habla de la pérdida también de su pareja. Eh, y, y a mí, pues, me ayudó como a comprender y a reconocer también, muchos años después, a reconocer esa locura del dolor, ¿no? Y a saber que también es un camino del que se podía retornar, porque yo lo hice. Y que cuando encontré ese cuaderno, pensé que además todo allí iba a ser de una negrura apabullante, ¿no? O sea, yo empecé a leer esas páginas suponiendo e incluso temiendo que me iba a encontrar con una escritura muy oscura, con episodios solo dolorosos. Y sí hay dolor, y sí hay oscuridad, pero lo que me maravilló y lo que me hizo decidir publicar el libro fue justamente que también encontré luz, también cuento ahí como el camino de regreso que estaba haciendo, ¿no? De la locura del dolor a quizá la locura de la esperanza, que es donde vivimos los que vivimos, ¿no? Que estamos obligados a sentir esperanza. Y con eso, y ahí lo voy dejando para contestar más cosas, querida Caro, que me... No, no, vos es que hay varios temas. Primero, digo, si fueses colombiana, quizás las preguntas serían otras sobre la muerte, pero sos mexicana, entonces son casi inevitables. Nos pasó ahora, fuimos a Argentina, llevé a dos representantes mexicanas de acá para la Feria del Libro y las llevé a recorrer el cementerio de la Recoleta. Yo Mm, le doy un consejo a todos los que nos están escuchando: no lleven mexicanos al cementerio, porque no los pueden sacar, porque se quedan ahí como si fuese un shopping. Entonces, porque tienen realmente una devoción y una relación con la muerte muy particular. Entonces, cuando me decís esto de llevaba las medias adentro del bolso y tal, digo, hay algo con la convivencia con la muerte, mm, que a mí lo fui hilando con el resto de los libros, después en Vestido de novia, ujú. cuando Laura queda en la historia, sin spoiler, pero un poquito que Laura queda viuda, y forman una nueva familia y de repente va al cementerio y le ofrecen comprarle el nicho donde reposaban las cenizas de Aldo, de su anterior, su marido, que había muerto, su primer esposo. Y ahí se desencadenan un montón de recuerdos, de reflexiones. en- y hay un trabajo sobre la memoria y que Socorro lo hace con una exquisitez hermosa. Digo, Juan Marcé decía que no hay literatura sin memoria, ¿no? Pero ahí em, en esta nueva vida de Laura, Socorro trabaja con un lenguaje muy amoroso, muy amoroso, y vuelve otra vez esta viudez ya con otro tono y con esta esperanza de haber tenido otro matrimonio, hijo y tal. Sí. Em, me gusta mucho que vayas trabajando, preguntando un poco en este recorrido de esta parte de mi escritura que ha trabajado sobre el duelo, porque algo que yo descubrí es que a pesar de que el germen podía ser el mismo en estas historias, el dolor de la pérdida, ¿no? Esa ausencia, cómo te golpea esa ausencia, y cómo también te ilumina esa ausencia, ¿no? Algo que es muy complejo en la naturaleza humana, que es que el dolor también termina puliendo algo, ¿no? En el alma, y termina convirtiéndose en una especie de luz también, como decía, de esperanza. Y entonces aunque esté allí como tema la pérdida, el duelo, no se, no se repiten las historias, ¿no? No termina, no se agota la experiencia que quiero trasladar a mis historias.
Y, y les voy a contar algo que me pasó también, que yo pensé que con Ceniza Roja y con Vestido de Novia había culminado, y con algunos cuentos también, había culminado como mi necesidad de escribir sobre eso, ¿no? Yo decía, creo que ya no voy a estar trabajando alrededor de la muerte, del duelo, que me encantaría escribir una historia donde ya nadie se muera, por ejemplo, ¿no? Y y de pronto, el departamento donde vivía, la persona que vivía arriba, mi vecina, queda viuda. Y entonces empiezan a ocurrírseme otras historias, ¿no? Sobre, estamos alrededor otra vez de la viudez, pero hay otra cosa para contar. Hay algo allí que yo no había visto y no me puedo resistir. Me fascina explorar ese territorio que conozco muy bien, pero que al mismo tiempo a veces lo siento tan ajeno, tan necesito tanto atravesar esas historias, entender lo que le ocurre al corazón de los personajes, ¿no? Y entonces empecé a trabajar en otra historia que está allí como en proceso. Yo no sé si va a ser un cuento muy extenso o va a ser una novela corta, porque no termino, ¿no? Porque va avanzando, la historia se va desarrollando. Y me parece importante que como escritora yo no le dé la espalda a algo que me parece atractivo. Al mismo tiempo hay cierta repulsión, por supuesto, ¿no? Porque ya también, porque conozco precisamente el tema y porque puedo saber o puedo a lo mejor intuir, ¿no? Algo de mi historia, pero pero la verdad es que como decía, no puedo dejar de pensar en esto y de contemplar también un poco, ¿no? Creo que eso es lo que ha pasado también con lo último que estoy escribiendo, que hay una especie de tono, de mirada quizá más contemplativa, más... em, como, no diré como no es un punto de vista neutral, pero sí es un punto de vista que tiene algo de sosiego, sin que se pierda la intensidad de la historia, pero sí creo que hay algo que ha cambiado y eso todavía estoy conociéndome en esa escritura. No, y hay algo de materia prima en esto de la viudez, ¿no? O sea digo, uno con harina puede hacer, puede hacer una tarta, pero también puede hacer unos canelés. Entonces, de repente, ahí sucede de algún modo este milagro. Ahí, cuando leía en Vestido de Novia, voy a leer un pedacito porque lo quiero traer a colación, que dice... Algún día voy a contarle a Emilio de ti. Emilio es el hijo de Laura. Dice, quiero que sepa quién es su madre y lo que ha amado y lo que ha amado su madre, o no me conocerá. Y ahí tiro de ese hilo porque en algún reportaje escuché que tu mamá hablaba lengua indígena. Y cuando y ella, cuando ella deja de hablar la lengua indígena y a ustedes no la hablaban, y un día la escuchás hablar en náhuatl, hubo una sorpresa muy grande escuchar a esta madre que tiene otra voz y que se interrelaciona en otro, como en otro Claro, plano. claro. Y Sí, digo, y este Emilio, que Emilio, por favor, sepa quién es su madre y cómo ha amado, ¿no? Digo, pensando en los paralelos de este conocimiento a su madre. sí. En Pablo, eh, este conocimiento a su madre. Y me pareció interesante en que esto un poco también de la esperanza, ¿no? De que la próxima generación conozca esta parte de su mamá y sobre todo de cómo ha amado. Mm, O sea, no del dolor, no del duelo, sino de la forma en la que pudiste amar. claro. Em, me parece muy importante esto que me preguntas porque tiene que ver con algo que estoy escribiendo ahora, justamente. No es una exploración alrededor de la lengua materna,
de lo que significa como alimento, la lengua que te traslada tu madre, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando esa lengua se esconde o cuando es arrancada, ¿no? La metáfora es tremenda, pero la verdad es que es lo que ocurre. Para mí, como ahora tú contabas, fue un descubrimiento, uno de los grandes descubrimientos de mi infancia, escuchar a mi madre hablar una lengua que yo antes nunca había escuchado que ella hablara, ¿no? Porque eh, como en muchos países, las lenguas originarias son motivo de discriminación. Entonces, se los hablantes llegan a evitar no solo hablar su idioma materno, sino lo niegan en todos los ámbitos, en todas las posibilidades vitales. O sea, no se lo transfieren ya a sus hijos, a sus hijas. Y eso es una verdadera pérdida, ¿no? Perdemos algo de humanidad en eso, porque porque para mí hubiera sido importante para comprender, pienso, esos universos de mi madre, de mi abuela, como de mis ancestras, y eso no lo tuve al alcance, y tampoco era culpa ni de mi madre, ni de mi abuela, ni de todas estas mujeres que han tenido que ocultar su lengua materna para sobrevivir, ¿no? En un mundo que de otra manera discrimina, segrega, racializa, etcétera. Entonces, es algo que he estado pensando, trabajando, quizás sin saberlo, sin tener plena conciencia de que esa historia estaba gestándose dentro de mí. Y al mismo tiempo, en vestido de novia, estoy ahí hay un personaje también, una viuda, que ya rehizo su vida, se ha vuelto a casar, tiene un hijo de ese nuevo matrimonio, no del anterior, y es una mujer que que tiene que rehacer, digamos, el camino, ¿no? Es esto que contabas le ofrecen que que venda el nicho donde están las cenizas del marido, y no sabe qué decisión tomar. Se da cuenta de que hay una parte importante del duelo que nunca logró realmente procesar o comprender. Y a veces es como algo muy técnico esto de elaborar el duelo, ¿no? Yo lo simplifico, simplemente no termina de comprender qué fue lo que ocurrió, no termina de comprender la amputación que es en la vida de cualquiera, en el cuerpo cualquiera, incluso el cuerpo físico, porque esa pérdida eh, como catástrofe de veras que yo siento que se equipara a eso, a perder algo de uno mismo casi físicamente, ¿no? Entonces, la personaje de esta novela de Vestido de novia rehace ese camino de la mano de su hijo, de un niño que está además en esa época tan preciosa en la que los niños están adquiriendo el lenguaje y están empezando a hablar, a nombrar el mundo. Y entonces, de alguna manera, está acompañando a su madre en esa eh, pues reconstrucción y en esa construcción definitiva de un duelo que la va a configurar, la va a terminar de configurar ya, ¿no? Vaya, terminará ya reconociéndose en su historia, ¿no? Va a poder comprender lo que no había comprendido y lo hará de la mano de su hijo. Entonces, me parecía maravillosa esa posibilidad, además de esa posibilidad de que el lenguaje fuera también una especie de elemento central en la historia, y ese niño que de muchas maneras se vuelve también un maestro para su propia madre. Entonces, pues esta es una novela que a mí me encanta, además que está siendo vuelta a editar. Acá en México está por salir ya en estos días la nueva edición de Vestido de novia en Tusquets, en las ediciones de bolsillo. Eso me alegra porque son libros más baratos y más accesibles. En España la va a reeditar después del verano la editorial independiente Contraseña. Y en Argentina acaba de salir con la editorial La Parte Maldita. Y ahí hay sorpresas que vienen alrededor de la promoción del libro allá en Argentina. Así que bueno, me encanta que un libro, que esa novela pueda volver. Además,
para estas nuevas ediciones hice algo que me encantó. Lo que hice fue reescribir algunos episodios, ¿no? Había ciertas cosas que yo tenía como el gusanito de querer revisar y entonces me parece que, bueno, pues, ¿qué puedo decir? Me encanta lo que resultó y me parece que toma mucho más vuelo, mucho más sentido también la figura del niño allí, la Te iba a preguntar justamente por eso, o sea, la figura de los niños en general, o sea, digo, en en las esta, historias. las Sí. historias, niños que tienen un universo, un universo niño, y por otro lado, sabiduría niño, y que de repente son adultos, o les toca Mm. ser adultos en diferentes circunstancias, incluso en circunstancias como de marginalidad quizás. En- Sí. Sí, a mí me interesa muchísimo, me atrae mucho la infancia como un espacio riquísimo, como un espacio muy desafiante. Me preocupa mucho trabajar a mis personajes que son niñas o que son niños, trabajarlos con absoluto respeto. Eh, Creo que todavía en nuestras sociedades hay una visión como poco respetuosa, poco comprensiva hacia las infancias, porque se piensa que, por ejemplo, si algo terrible le ocurre a un niño, si tiene una experiencia traumática, la respuesta del mundo adulto en general puede ser que no hay que preocuparse porque se le va a olvidar, ¿no? Entonces, se vuelve sinónimo crecer de olvidar, como si fuera lo mismo, ¿no? O sea, al crecer un niño, automáticamente debería entenderse que va a superar lo vivido, la experiencia traumática vivida, superará lo que le haya dolido, lo que lo haya lastimado. Y sabemos que eso no es así, ¿no? Sabemos que cada experiencia se escribe en el alma, en la mente, que eso se queda y que tiene distintas maneras de manifestarse. Entonces, mis personajes, niñas y niños en mis historias, suelen ser personajes solitarios, a veces incluso abandonados, desolados, a veces no comprenden tampoco el mundo en el que están habitando y me parece que además son personajes que revelan pues como la condición auténtica con la que los niños se enfrentan al mundo, ¿no? Por alguna razón, yo no olvido las cosas esenciales de mi infancia y creo que eso me ha permitido pues tener esta mirada que busca ser genuina, que busca presentar a esos personajes con todo lo terrible que puede ser su vulnerabilidad, porque es verdad que que niñas y niños son seres absolutamente vulnerables, pero al mismo tiempo con una capacidad para una tolerancia al sufrimiento, a los obstáculos que el mundo les puede poner delante, que también me parece fascinante, ¿no? Como, eh, por ejemplo, en mi libro de cuentos La memoria donde ardía, hay una historia de niños que viven en el hospital porque están muy enfermos y pasan largas temporadas hospitalizados y cómo gestionan ellos solos, son niños de 8, 6, 9 años, muy pequeños, cómo pueden haberse gestionado una vida lejos de sus padres, de sus familias, en una época en la que tampoco había mucho trabajo como terapéutico, ¿no? Lo que se buscaba era llanamente salvarles la vida, atender la enfermedad, el cuerpo, pero mm, no se pensaba en la experiencia emocional, en la experiencia interior que significaba para un niño de pronto tener que inventarse una casa, una familia, una sensación de que tenían un hogar en un lugar tan frío y ajeno como podía ser un hospital, en medio de otros niños tan enfermos como ellos, ¿no? Entonces,
eso a mí me parecía muy atractivo y nuevamente allí estaba partiendo también de una historia muy personal. Por eso yo decía, por alguna razón no me olvido de lo que fue mi infancia, porque yo tuve un hermano muy pequeño, mi hermano menor, que estaba muy enfermo y que pasó largas temporadas en un hospital con niños en los pabellones de niños con cáncer. eh, yo podía imaginar eso por lo que él me contaba, pero también por lo que él veía, que nos, de manera más casual nos contaba. Eh, eh, Era solo verlo regresar del hospital, ya era imaginar cómo vivía allá, cómo era esa existencia en ese lugar y lo que a él le pasaba, ¿no? Porque claro, él volvía con ciertas cicatrices, ¿no? Las agujas, las inyecciones, la espalda, porque en la espalda le llegaban a inyectar en la médula, entonces tenía moretones, había, o sea, todo su cuerpo, de eso he hablado muy poco, pero ahora lo estoy pensando y lo estoy como justo volviendo a esas imágenes. Su cuerpo era una especie de mapa de lo que le estaba sucediendo, más allá de lo que él fuera capaz o quisiera contar. Era un niño, pero su cuerpo hablaba, su manera de vestirse, se había vuelto muy disciplinado, o sea, cuando él se fue hospitalizado, había dejado en casa a dos niños, dos hermanos, que era yo, mi otro hermano, que estábamos sanos, digamos, y nosotros éramos un desastre, éramos unos niños que crecimos como un poco asalvajados, ¿no? O sea, no usábamos pijama, nos quedábamos dormidos con la ropa que traíamos puesta, no teníamos gran disciplina. Quién sabe si eso era así también, porque pues mis padres estaban malabareando con una vida en la que tenían que ver, organizarse, cómo llevaban al niño al hospital, quién se quedaba allá, quién regresaba, quién trabajaba para que la vida fuera posible. Eh, y mi hermano de pronto ya tenía una gran disciplina y se ponía pijama y nos parecía un señor como desconocido. Esos misterios de la infancia, cómo se viven, cómo se miran, están muy presentes en lo que escribo. A mí ese cuento en particular me tocó mucho y cuando nació una de mis hijas, el pediatra me dijo, cuando yo iba con madre primeriza, ¿no? Me dijo, mira, Carolina, dice, que no hablen no significa que no entienda. Y a mí eso me reverberó mucho tiempo y cuando leí el cuento pensaba en esto, estos chicos que entienden y va más allá de lo que pueden decir en palabras, lo que pueden transmitir en el cuerpo, con las somatizaciones, con las enfermedades, con un montón de cosas que es esto, es lo que vos dijiste, es un mapa, son un mapa donde se desarrolla un universo enorme que no tienen nada que ver quizás con lo de los adultos o con los que Claro. los adultos pueden tener una mirada sobre ese universo. Y, y, en, y ahí de nuevo vuelvo a tirar del hilo y en La noche será negra y blanca, en esta historia que vuelve a una niña donde su padre la abandona después de 10 años, aparece con un telegrama y que venía a verme a Denver, y esa niña que fue abandonada, pero también toda una historia que esa niña recuerda. También decías en La memoria donde ardía, algo así como estaremos hechos más de los que olvidamos, de que aquello de lo que recordamos. En esa niña que tiene un padre que es borracho, que lo tiene que andar recogiendo por los rincones, y aparte con una madre que le pide que por favor vaya a recoger a su padre borracho, en- y todo un universo en esa niña que se convierte en protectora de algún modo, ¿no? Ujú. Sí, me parece pues súper importante esas conexiones que haces, porque además, fíjense que algo que me ha ocurrido es que hay algunas novelas que primero fueron un cuento, ¿no? Yo escribí, por ejemplo, mm, El Coloso y la Luna, un cuento que está en La memoria donde ardía, y ese cuento lo publiqué mucho después que mi primera novela.
Mi primera novela es La noche será negra y blanca y la historia es de un padre alcohólico. En el cuento está todo muy condensado, ¿no? O sea, en el cuento lo que vemos es a la madre, perdón, al padre, pues eh, ausente, y la madre le dice a la niña, ve y busca a tu padre. En vez de llevarla a la escuela, la manda a la calle, le pone una botella de alcohol como una especie de, con este anzuelo vas a traer de regreso a tu padre, esté donde esté. Es una tarea que le asigna. Otra vez una infancia desprotegida, una infancia que es puesta en riesgo además. No solo no protegen estos padres en las historias, y esto pues ahí sí es una historia, ¿no? O sea, yo puedo tomar ciertos gérmenes vitales míos, pero luego ya la construcción es como un barco que se echa al agua y sigue mareas y corrientes. Y eso pasa con mis cuentos. Entonces, en este cuento yo me fui hacia el itinerario de una niña que va buscando al padre y en el camino le da mucha curiosidad de entender, quiere comprender la necesidad de su padre de seguir bebiendo, de manera que abre la botellita que le dio su mamá y prueba el alcohol, a ver qué cosa es eso, ¿no? Entonces, em, esa es una historia y el itinerario en la novela se vuelve más profundo y tiene otras ramificaciones, ¿no? Porque también, claro, yo en la noche será negra y blanca también quería hablar del hermano pequeño que muere y allí estoy recuperando algo de otros cuentos que también tienen que ver y de nuevo historias que, que son como prismas, tienen tantas caras, el dolor, la ausencia, el alcoholismo, la infancia vulnerada y vulnerable. Tienen tantos rostros, esas son posibilidades tan infinitas que no se repiten las historias, ¿no? Eso a mí me parece increíble siempre, ¿no? Que puede uno contar encontrando algo nuevo cada vez, como ir explorando. Si uno es leal a aquello que lo confronta, ¿no? Si eres leal a eso que te confronta, si eres leal a eso que te cuestiona, que te duele, si te dejas que te duela, es eso que te llama, ese tema, esa imagen que está allí, tu literatura va a tener ese brillo de lo que está vivo, ¿no? Porque hay literatura que no nos da nada, que no nos traslada a ningún lado, que no nos comunica. Yo quisiera pensar que puedo lograr eso, que puedo acompañar en esos caminos a las lectoras, a los lectores. Es lo que he tratado de hacer escribiendo así y arriesgándome mucho, creo, porque yo misma he puesto como no puedo evitarlo, me interesa, ¿no? Como abrir la semilla de aquello en que se convirtió mi propia experiencia, ¿no? Abrir eso, a ver qué hay allí y en qué se puede convertir. Entonces, em, me, me, me gustaba mucho ver como el camino de esa niña en la novela, cómo crece, allí vemos a la mujer en que se convierte esa niña que buscaba o seguía a su padre, qué pasa qué pasó después del duelo con el hermano, qué pasa con la madre, qué se convierte cada persona fíjense, los tres, padre, madre, la hija, pierden a la misma persona, pero cada uno sigue el duelo a su propio modo. El padre prácticamente Y la huye abuela, y no nos olvidemos de la abuela. y la abuela también, ¿no? O sea, cada doliente va a dolerse, aunque sea reiterativo, de una manera diferente, única, y eso me parece que es fascinante. A mí a lo largo de toda la novela, que bien sabe Socorro, que me encantó, me conmovió mucho, pensaba en esta pérdida de todos, ¿no? Pero también que hay algo de esta búsqueda de la identidad, de entender un montón de cosas y a la vez buscarse cada uno de sus personajes, de los personajes en sí mismos, ¿no? Creo que esa dupla en la cual hay partes de tu historia personal que a mí no me deja de maravillar la valentía de poder exponer, de tomar estas materias primas, lo que decía antes, esta materia prima de la vida real, de tu historia, y de ahí construir unos personajes infinitos, riquísimos, con un universo personal cada uno y muy distintos. Eso
me ha conmovido muchísimo, me ha conmovido muchísimo. Y creo que a partir de ahí, en esta búsqueda de entender un poquito mejor por qué ese padre abandonó, por qué, y entender la muerte, y entender, y esta búsqueda de entendimiento hace que sean inmensos estos personajes. Sí, y bueno, hay algo que también alguien mencionaba acá en el chat que tiene que ver con ese escritor que está allí, que es una especie de mentor en La noche será negra y blanca, porque esa niña luego crece, quiere ser periodista, se busca, ¿no? En la vida, busca su lugar, y allí la acompaña este personaje tan complejo, seductor, paternal, eh, Con muchas mm, características juntas. con muchas características juntas que es una maravilla haber encontrado en una sola persona, porque en esta novela, porque es un personaje que yo construí a partir de mi psicoanalista, de otro médico, de un amigo escritor, y entonces hice una especie de masa y ya le di forma a ese personaje, ¿no? Total. Así que bueno. Ujú. No, es una figura fascinante y para todo, hay muchos argentinos acá, así que para todos los psicoanalizados es hermoso el personaje. Acá preguntan, mira, mientras voy leyendo también, ¿a qué edad comenzaste a escribir espontáneamente? Sí, fíjate que lo primero que pasó por mi mente es que no fue espontáneo, pero sí fue casi te diría que como una combustión espontánea, porque eso comenzó prácticamente en el funeral de mi hermano. Cuando él muere, alguien deja olvidado en el sepelio una novela, dejaron olvidada una novela eh, medio cursi, que contaba la historia de una chica cuyo novio la abandona, se casa con una mujer que le conviene más para hacer una trayectoria política, es una novela histórica, y ese que la abandona era ni más ni menos que Napoleón Bonaparte. Entonces, bueno, ya estaba fascinada con ese librito. Y creo que ahí empieza la escritura, que no se puede empezar a escribir, que realmente tú no empiezas a escribir en el momento en que te lo propones y tomas una pluma o empiezas a teclear. El momento de la escritura yo creo que es aquel en el que comienza tu propia trayectoria como lector, como lectora. Y la mía empezó allí. Lo primero que un escritor quiere no es escribir, sino leer, ¿no? Con una gran sed, con una gran necesidad de historias. Y eso fue para mí entre la entrada a la literatura. Yo necesitaba desesperadamente otras historias que no fueran la que yo estaba viendo de ese naufragio en mi casa, en mi familia. Y a partir de esa novela después conseguí otras prestadas con mis amigas. En mi casa no había libros, no había una biblioteca, así que me prestaron mis amigas, me inscribí en una biblioteca pública. Y luego saben también qué pasó, que esto es muy bonito y me gusta contarlo. Y mi papá compraba muchas enciclopedias a estos vendedores que iban de puerta en puerta. Y yo durante mucho tiempo en mi vida, crecí y siempre tenía como cierto desdén por ese gesto de comprar enciclopedias, porque ahí no había literatura. Entonces yo decía a mi papá, ¿por qué nos compró libros de esos? Y lo que yo quería era leer cuentos, novelas, ¿no? En fin. Y un día me di cuenta de que él había tratado, que había hecho una especie de nido, porque compró no una, compró muchas enciclopedias. Entonces teníamos de todo, de ciencias, claro, lo que se considera importante en el conocimiento enciclopédico. Y lo que hizo fue como se dio cuenta de que los libros eran importantes para mí, se volvieron importantes para mi otro hermano, se volvieron un refugio, y yo creo que quiso hacernos una especie de nido como fuera, eran los libros que a él le hacían sentido. Y empecé a respetar y a valorar muchísimo eso que él hizo, pero hace muy poco realmente. Así que lo comparto porque para mí ha sido un descubrimiento bien importante, cómo se pueden resignificar en la vida nuestros padres a partir de decisiones y de gestos como esos, ¿no? Sí, y aparte también, de algún modo, en cómo vos también te convertís, aparte de escritora, en gran promotora de lectura, ¿no? El gran trabajo que haces en México. Y no, tenemos muy poquitos minutos para terminar, pero no quiero dejar pasar que todo tu trabajo como editora y de una colección que yo me enamoré, que es esta, que es
Vindictas Mm. es la recuperación de un montón de escritoras latinoamericanas en, silenciadas, no sé si es la mejor palabra, pero hacen un trabajo maravilloso con, tengo solo dos, así que me faltan muchos todavía, pero es una colección que es maravillosa y aparte estás en otros proyectos de antologías, de crónicas, bueno, de cartas a Ricardo de Rosario Castellanos. Digo, hay un montón de otras cosas que tienen que ver con la edición y con la promoción de la lectura, que quizás, me arriesgo a decir, que por ahí empezó con la compra de las enciclopedias. Puede ser, porque yo, a ver, las enciclopedias, imagínense, son distintos tipos de libros, entonces el papel era distinto, los olores, las ilustraciones, algunas eran a una sola tinta, blanco y negro, otras tenían muchos colores, las texturas de los papeles, todo eso que importa, importa cuando te vuelves un editor, que yo me convertí en una editora, ¿no? Ahora es parte de mi trayectoria también profesional y la colección Vindictas, que tiene que ver, por supuesto, también con mi propia historia de lectura, con el momento en que llegué a preguntarme por qué cuando yo empecé a leer y a querer escribir, sobre todo llegaron a mis manos libros de autores, no de autoras. Esto es muy curioso porque esa primera novela que ahora les referí, esa primera novela que leí era de una escritora. Pero luego ya fue muy difícil encontrar autoras. Casi todo lo que llegaba a mis manos era de escritores. Entonces es como si no hubieran existido escritoras en la historia, en mi historia personal de la literatura y en la de muchas y muchas personas. Y por eso es tan importante preguntarnos dónde estaban las escritoras del siglo pasado, por qué llegaron tan tarde a mi vida, ¿no? Y de lo que se trata esta colección justamente es de recuperar a esas autoras que un canon machista fue dejándonos en las orillas. Bueno, eso siempre lo hablamos en nuestro ciclo Tiempo de Escritoras, ¿no? Porque de algún modo un día nos dimos cuenta que leíamos muchos hombres. ¿Y qué pasaba con esto que, aparte de este fenómeno que se está dando de estas voces latinoamericanas tan potentes, por otro lado, ¿no? En que venimos trabajando y venimos reseñando hace mucho tiempo. Tenemos muy poquititos minutos. Me gustaría pedirte, Socorro, si nos querés leer un pedacito de La noche será negra y blanca para poder en, tentar e inspirar a todos los que están acá, que somos como 80, en que corran rápido a comprarse el libro porque no los va a defraudar. Claro que sí. Voy a leer la, pues, la primera página del libro eh, que alude, esto es importante, porque el título del libro y la primera frase de esta novela también aluden el recado poético, el recado suicida de un poeta. Y entonces hay ese espejeo también en la novela. No hay un suicidio como tal, pero sí una despedida muy sugerente, ¿no? Entonces voy a leer esto que espero que sea un buen umbral para que ustedes después conozcan, lean el resto de las páginas del libro. Dice, no me esperes esta tarde, le dijo a mi madre antes de desaparecer por más de 10 años. Ella lo miró con sus grandes ojos mudos y pensó que de por sí nunca lo esperaba, nunca desde el accidente de mi hermano. Para mi padre, beber se había convertido en algo más que un refugio, un hogar querido donde se culpaba a sus anchas por no haber evitado aquello. Pero no nos engañemos. Él ya bebía, y mucho. Después solo se entregó sin reservas al alcohol. Qué curioso que le avisara a mi madre que no lo esperara. Tal vez quiso insinuar que no lo esperara más en toda su vida y le pareció muy dramático. O tal vez no lo dijo así para que ella no fuera a decírmelo y yo intentara detenerlo. Tal vez él mismo ignoraba que no volvería esa tarde. La verdad es que yo no hubiera querido detenerlo. Estaba un poco más allá de la adolescencia y mi padre y el alcohol estorbaban, dolían.
Mi madre no lo esperó esa tarde, ni ninguna otra. No volvió a verlo. Pasaron esos años y otros, pero un día él me llamó por teléfono y yo, que estaba hecha la idea de que tampoco lo escucharía más, sentí pánico y amor por ese hombre perdido que no me pedía traerlo de vuelta al mundo, sino que yo fuera el suyo. Mm. Y solo eso es la primera página, así que imagínense lo que es el resto. Socorro, yo te agradezco enormemente. Si tenemos 2 o 3 minutitos por si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, vamos a poder abrir los micrófonos. En- Gracias una vez más. Es verdad, Carla, qué honor poder oír a esta mujer. Sí, exactamente. Somos muy suertudos en Inspiradas con con tenerla a Socorro acá. En- Gracias. A todos y a cada uno. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, puede levantar la mano o si no, sacar el micrófono directamente porque tenemos muy poquito tiempo. Ojalá podamos en nuestro grupo leer alguna de las historias escritas por Socorro. Sería fantástico. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias. En- la verdad es que en haber descubierto a Socorro, pero no solo eso, sino haberla tenido acá para nosotros es un honor muy, muy grande. Voy más o menos viendo el chat y hay algunas acotaciones y hablan del dolor. Bueno, hablan varios temas que por ahí después te acerco algunos comentarios, Socorro. En- para nosotros ha sido un honor enorme, enorme tenerte acá, Socorro. Sé que tenés que estar corriendo después de esto, en- pero es una alegría enorme. Me gustaría volver a invitarte para que puedas hablar de todo el trabajo editorial que haces, que es enorme, y poder pensar algunas otras lecturas y pensar algunas otras actividades. Mientras tanto, voy con los avisos parroquiales porque el 9 de junio vamos a tener tiempo de escritoras con Eugenia Sicabo. Y después largamos el club de lectura de Inspiradas para julio, donde leemos escritoras canadienses en español. Así que venimos recargadísimas, recargadísimas. Acá me dice Mari, pienso que el duelo es personal y cultural, no hay consuelo sino hasta que se pierde alguien y todos tenemos que entender que aquí nadie se queda. La verdad que no, pero a nosotros nos gusta bastante quedarnos acá en Inspiradas en este tiempo, así que los invitamos a seguirnos, a participar, a hacer de esta comunidad en este mundo bastante complejo, en tener estos pedacitos de charlar sobre cosas lindas y sobre todo em, de escritoras como Socorro Venegas. Para la pregunta dónde me escribo, los talleres info inspiradas arroba gmail y si no por redes nos pueden seguir. También decirles, porque ahí vi que necesitaban los libros de Socorro, les vamos a mandar un mail con la grabación del encuentro y los libros en los que mencionamos a Socorro para que corran, corran, corran a comprarlos. Así que gracias de todo, todo corazón, Socorro, por estar acá, en serio, de No, corazón. muchas gracias a ustedes. Disfruté mucho la conversación, querida Caro, y feliz de volver por acá cuando me inviten, de verdad. Un Gracias. Y abrazo este grande. aplauso es para vos. Muchas gracias. Gracias. Gracias y los esperamos en el próximo encuentro de Inspiradas. Muchas gracias, Gracias. Caro. Gracias, Gracias. Gracias. Sofía. Muchas Muchas gracias. 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 Saludos. Gracias, Muchas gracias, gracias. Gracias. Un lujo. Felicitaciones, hermoso. gracias, Nos gracias por estar. vemos. Gracias a todos y a cada uno. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Carolina.